Bueno, acabamos de presenciar hoy un partidazo en todo el sentido de la expresión entre el Flamengo de Gonzalo Plata y el Chelsea de Moisés Caicedo en este Mundial de Clubes 2025. Un partido que terminó, como todos ustedes saben, 3-1 a favor del equipo brasilero. Y yo ya de entrada tengo que reconocer algo, muchachos, y es que este torneo está resultando 1000 veces más interesante de lo que yo imaginaba. No sé si a ustedes les esté pasando lo mismo que a mí, pero yo pensé que esta iba a ser una competencia mucho más predecible. Bah, lo voy a decir sin pena. Yo pensé que los equipos europeos nos iban a pasar por encima a nosotros los sudamericanos. Y la realidad ya en el campo de juego es que eso no está ocurriendo. Y de hecho podríamos afirmar que lo que está pasando es todo lo contrario, todo lo opuesto. Y eso como mínimo ya me resulta sorpresivo. Miren, yo ya en un par de segundos voy a comenzar a analizar este partido. Voy a hablar de todo lo que observamos en 90 minutos de juego entre el equipo de Felipe Luis y el equipo de Enzo Maresca. Y voy a realizar el análisis enfocándome naturalmente en los dos jugadores que más nos importan. Gonzalo de un lado y Moisés del otro. Pero antes de ir con eso, quiero cerrar esta idea que acabo de esgrimir acerca de lo interesante y sorpresivo que está resultando el Mundial de Clubes a través de una pregunta. Una pregunta que les voy a formular a todos ustedes y que me gustaría de todo corazón que me la puedan responder en la sección de comentarios de este video. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se están dando estos resultados entre europeos y sudamericanos? ¿Cuál es la teoría que ustedes tienen frente a este tema? Miren que yo he estado revisando las redes sociales y me he encontrado con que para responder esta incógnita hay dos vertientes muy marcadas entre la mayoría de futboleros. En la vertiente número 1 se encuentra uno con un grupo de futboleros que simple y llanamente afirman que en este torneo se está exponiendo la realidad del fútbol mundial. Y que esa realidad es que entre europeos y sudamericanos, futbolísticamente hablando, no hay tanta diferencia. Y que por ende, ese cuento que nos han vendido durante tantos años, en el cual nos han hecho creer que la distancia entre ellos y nosotros es monumental, y que en Europa se juega un fútbol exquisito y de primer nivel, mientras que en Sudamérica se juega un fútbol emocional y casi de cabotaje, no es más que una falacia. No es más que un cuento, como indica la misma palabra. Porque repito, la realidad es que hay gran paridad. Y acá se está demostrando. En la segunda vertiente nos encontramos con otros futboleros que van por otro lado. Y son futboleros que dicen que tampoco nos debemos dejar engañar. Porque estos resultados del Mundial de Clubes se están dando más que todo por la forma en la cual ellos y nosotros estamos encarando la competencia. Es decir, que los europeos la están jugando con cierta laxitud, con mucha tranquilidad, sin poner el cambio en quinta velocidad, sin pisar el acelerador. No le están dando tanta importancia al mundial, mientras que del otro lado los sudamericanos estamos yendo a literalmente jugarnos la vida, a competir con dignidad, a demostrar que no somos menos y a encarar cada partido como si fuera una final. Y que desde allí
Desde esa diferencia actitudinal es que está ocurriendo lo que estamos viendo. En conclusión, les dejo la pregunta sobre la mesa y me gustaría que me dejaran ver con cuál de estas dos teorías ustedes se sienten más identificados. ¿La primera o la segunda? La que indica que la realidad es que somos muy parejos con ellos, o la que indica que simple y llanamente nosotros nos estamos tomando el torneo en serio y ellos no mucho que digamos. Ahí dejo el debate para que ustedes lo desarrollen. Bueno, comienzo ahora sí a analizar este partidazo. Y recuerden lo que les dije ahora, la idea va a ser explicar este partido, explicar estos 90 minutos de juego a partir del rol de nuestros dos actores principales, Gonzalo Plata y Moisés Caicedo. Desde lo que les ocurrió a ellos dos, vamos a desarrollar todo el análisis del juego. Y comienzo con Gonzalo, que fue el que más se destacó. Plata en Flamengo, desde que arrancó el partido, tenía la obligación de cumplir con la función de falso 9. Es decir, que era el jugador más adelantado en todo el bloque de su equipo. Y Felipe Luis trató de utilizarlo a Gonzalo Plata como la herramienta principal para que Flamengo pudiera llegar al área del Chelsea por esos 3 carriles internos del campo de juego. Y para mí le funcionó. Si bien Gonzalo jugó mucho mejor en el segundo tiempo que en el primer tiempo, igual lo que Plata hizo en el primer tiempo para mí fue destacado. Porque Plata logró en más de una oportunidad incomodar a los dos centrales del Chelsea encarándolos mano a mano. Hablo de Chalobah y hablo de Levi Colwill. Y Plata logró hacer esto más que todo creando una buena pequeña sociedad con el jugador que territorialmente estaba ubicado más cerca de él, que era el señor Georgian de Arrascaeta. Georgian jugaba como una especie de media punta detrás de Gonzalo y entre ellos dos supieron unirse para alternar muy bien el trabajo de desmarques en pro de crear peligro en el área rival. Para que se entienda mejor, cuando Plata metía un desmarque de ruptura, o sea, hacia adelante, pues por ende de Arrascaeta se quedaba un poco más atrás jugando entre líneas. Pero más de una vez ocurría lo contrario y rotaban muy bien. Cuando Plata metía un desmarque de apoyo, o sea, hacia atrás, de Arrascaeta inmediatamente atacaba el espacio con un desmarque de ruptura, o sea, hacia adelante. Ellos dos todo el tiempo estaban entrando y saliendo y no se superponían nunca. Y bueno, pues de esa manera llevaban peligro al área del Chelsea, reitero, y para los dos centrales del Chelsea se tornaba complicado poder marcarlos, poder referenciarlos, porque tenían tanta movilidad que nadie sabía a quién tomar. Y eso era lo que quería lograr, obviamente, Felipe Luis. Para mí le funcionó. Cuando Flamengo no atacaba por dentro, con Plata y con de Arrascaeta, lo hacía también mucho por derecha en el primer tiempo, estableciendo otra pequeña sociedad entre Gerson, que jugaba como extremo por ese lado, y Wesley, que jugaba como lateral por ese lado. Entonces, claro, Wesley se proyectaba al ataque, empezaba a jugar cerca a Gerson, y entre ellos dos también lograban romper y entrar al área del Chelsea por esa banda. Siento yo que esas eran las dos vías de rompimiento más fructíferas para el Mengao en los primeros 45 minutos de partido. Por dentro con Plata y de Arrascaeta, o por derecha con Wesley acompañado de Gerson. Miren que Flamengo no tuvo grandes oportunidades de gol en esa primera etapa. Creo yo que nada más tuvo una, que fue una oportunidad para considerar, que fue al minuto 43 a través de una pelota quieta, irónicamente.
Ni siquiera llegó con el juego de elaboración, sino con una acción a balón parado ofensiva, que fue un tiro libre que cobró de Arrascaeta pasado, Gerson remató cruzado y esa pelota iba a entrar. Pero Levy Colwill, el central del Chelsea, fue un salvador y logró sacarla en la raya. Solamente creo que Flamengo tuvo esa así muy clara en el primer tiempo, pero a pesar de eso lo que quería dar a entender es que el Mengao de cualquier manera tuvo más acciones pequeñas en donde logró generar sensación de peligro. La única clara fue esa, pero después nos encontramos con remates por ahí de Arrascaeta al minuto 4, de Ayrton Lucas al minuto 5, de Gerson al minuto 11, más adelante por allá, finalizando el partido, perdón, el primer tiempo, de Leo Pereira también, que fue uno de cabeza, y uno de Wesley ya para terminar la primera etapa. O sea, hubo una muy clara, pero de resto hubo varias complementarias en las cuales Flamengo pisó el área del Chelsea con cierto riesgo. Otra cosa que le adjudico a Gonzalo Plata en ese primer tiempo es que estuvo muy bien en la presión alta. Tuvo mucho esfuerzo y mucho sacrificio en ese sentido. Porque claro, como Plata era el jugador más adelantado del Flamengo, pues por ende, cada vez que el Chelsea hacía la salida de juego con pelota al piso con sus dos centrales, Gonzalo estaba obligado a ser el primer jugador que saltara a morder. Que saltara a incomodar a esos centrales del Chelsea para ver si les podía quitar la pelota rápidamente. Y Gonzalo también en cuanto a eso para mí cumplió. Ustedes saben que ese sacrificio en presión es algo que tácticamente se valora mucho. Porque desde Gonzalo ya Flamengo comenzaba a mostrar esa intensidad. Bueno, fue un buen primer tiempo de Plata. Del otro lado, en el primer tiempo para Moisés, para irnos a la vereda contraria, pues la cosa no estuvo tan positiva que digamos. A mí me parece que Moisés fue víctima del sistema táctico que empleó Enzo Maresca. Maresca en los partidos recientes, extrañamente, siempre había jugado con un doble 5 en el medio. Yo me acuerdo de la final de la Conference League contra el Betis. Yo me acuerdo de el último partido de la Premier contra el Nottingham Forest. Yo me acuerdo del partido previo a ese, que fue un buen partido en Stamford Bridge, contra el Manchester United. Y en todos esos partidos siempre Moisés tenía a un compañero ahí muy cerquita porque, repito, Maresca jugaba con un doble 5. Esta vez no lo hizo. Esta vez Maresca salió con un 4-3-3. Y ustedes dirán, bueno, pero ahí Moisés tenía incluso otro compañero. Claro, eso es en el papel. Pero en la realidad, cuando mirábamos el posicionamiento de cada jugador del Chelsea, nos dábamos cuenta que Moisés quedaba muy solo en ese rol de 5 en el eje. Sus dos interiores eran Reece James por derecha y Enzo Fernández por izquierda, pero ambos jugaban mucho más adelante. Moisés quedaba flotando acá atrás, distante, distanciado en comparación a ellos, y lo digo de nuevo, me parece que por ende quedaba muy solo en todo ese mediocampo. Cada vez que Moisés recibía ese primer pase en salida, básicamente él era la única opción para descargar. Repito, Enzo y Reece James estaban mucho más adelante, Moisés era la única línea de pase en salida. Entonces ya ahí le tocaba duro, porque le tocaba que desmarcarse ante esa presión alta que proponía el Flamengo. Y cuando lograba desmarcarse y recibía ese pase, igual era complicado porque Reece James estaba muy adelante, Enzo también, y pues a Moy le tocaba que ver cómo podía hacer para filtrar ese pase progresivo con precisión hasta muy arriba. Obviamente al estar tan solo, al no tener un compañero cerca que le ayudara a hacer una segunda línea de pase o que le ayudara a que él pudiera descargar sin tener que hacer tanto esfuerzo, pues hubiera sido mucho mejor. Pero ese no fue el caso y para mí fue culpa, repito, del sistema táctico que propuso Enzo Maresca hoy. Moisés, muy metido en el rol de 5 posicional y sus dos interiores no le estaban ayudando cerca, sino que estaban adelante muy lejos. Ese no era un programa ideal para el Chelsea y el Chelsea lo sufrió no solamente en todo el primer tiempo, sino en todo el partido en general. A esto le sumo que los 3 jugadores que estaban detrás de Moisés, como para acabar de completar este mal panorama, los 3 que estaban detrás de Moisés jugando por dentro, que eran los encargados de darle ese primer pase en salida a Moy, estaban sumamente imprecisos. Estoy hablando de los 2 centrales, Chalobah y Colwill,
e incluso de Robert Sánchez, que era el arquero. Que ustedes saben que en el fútbol postmoderno, pues el arquero también más de una vez cumple un rol importante en cuanto a eso, ¿no? Cuando de pronto los centrales no están pudiendo salir, el arquero se presenta como una alternativa de pase, casi que como un tercer hombre, para recibir y ser el encargado de pronto de dar un pase más adelante. Bueno, en el partido de hoy en el Chelsea, el arquero la tomaba y era un manojo de nervios. Y los dos centrales la tomaban y también. Y entre esos tres, que tenían que cumplir con la función de darle el balón a Moisés adelante, porque Moisés era la única opción que tenían para descargar hacia el frente, por lo menos por los tres carriles centrales, esos tres estaban muy erráticos. Cada vez que trataban de dar ese pase lo daban mal. Entonces, pobre Moisés, ¿no? En conclusión, se encontraba en una posición intermedia muy solo. Los que tenían que darle el primer pase normalmente se lo daban mal. A él también le tocaba que desmarcarse porque la presión de Flamengo era asfixiante. Y cuando de pronto Moisés desmarcaba y ese primer pase llegaba bien, igual le tocaba que levantar la cabeza y Reece James y Enzo estaban mucho más arriba. Entonces para él también era un desafío tener que llevarles el esférico hasta allá. No, el pobre Moisés estuvo muy sacrificado. Igual en una que otra acción pues demostró su categoría, ¿no? Por ejemplo, una de las llegadas más importantes del Chelsea en ese primer tiempo fue una llegada que se dio por allá al minuto. Para que por acá lo tengo. Fue al minuto. Ay, se me perdió, Dios mío. Fue al minuto 6 del primer tiempo, perdón. Y fue una jugada en la cual Moisés salió con un pase desde el fondo, progresivo, muy bien dado, para Enzo, adelante. Enzo la filtró al vacío para Delap, y Delap ganó la posición y terminó rematando durísimo, y esto obligó a Agustín Rossi, el arquero del Flamengo, a meter una gran atajada. Entonces Moisés, igual con su categoría y su jerarquía individual, que todos sabemos que la tiene, logró en ciertas acciones en particular disimular esto que le estaba pasando, pero en general igual fue un partido sufrido e incómodo para él. El Chelsea, pues, a pesar de esto, logró en una acción un poco aislada conseguir un primer gol, porque el fútbol a veces funciona así, no estás jugando bien, pero el gol te cae de la nada, puede pasar. Y el Chelsea lo logró con un rechazo largo de Reece James y un error de Wesley, que trató de meter un control, pero hizo que la pelota rebotara en Pulgar, después le volvió a caer a él. Ahí aprovechó este desorden Pedro Neto, se llevó el balón por delante, quedó mano a mano con Rossi, definió y puso el partido 1-0. Fue una acción aislada, repito, si hablamos de merecimientos, creo yo que el Chelsea no había hecho todavía lo suficiente como para abrir el marcador, pero bueno, lo aprovechó y estuvo bien para ese momento del partido, para los intereses de los Blues. Cuestión que esto pasó en el primer tiempo, tanto de un lado como del otro. Llega el segundo tiempo y, muchachos, show total de Gonzalo Plata. Para pararse a aplaudir y no mucho más. De verdad que fue una cosa descollante en todo sentido. Ya en el segundo tiempo se notaba que desde un arranque Flamengo estaba un poco más picante. Naturalmente Flamengo tenía que reaccionar porque estaba perdiendo el partido. Y comenzó a hacerlo a partir de Gonzalo Plata, que se puso el equipo al hombro, al igual que Gerson. Ellos fueron los dos primeros en reaccionar del todo en el equipo de Felipe Luis. Entonces nos encontramos con que, pues ya al minuto 54, hay una acción en la cual precisamente estos dos participan. Gerson agarra el balón, engancha hacia adentro, patea un poco mordido, y llega Gonzalo Plata por el segundo palo y trata de empujar la pelota. Al final no puede hacerlo, pero igual fue una oportunidad ya clara con la cual Flamengo avisaba lo que estaba a punto de pasar. Se venía una remontada fenomenal por parte del Mengao. Un minuto después de eso entra Bruno Enrique a la cancha por Jordan de Arrascaeta. Ese fue otro punto de inflexión a favor de Flamengo, porque ya Plata estaba reaccionando, Gerson también, pero si hacía falta de pronto un tercer socio, pues era Bruno Enrique, que entró al partido también muy activo y muy picante, y ya entre esos tres consolidaban un frente de ataque
de mucho peligro. Y Plata también comenzamos a ver que en el segundo tiempo ya no estaba quizás tan atado por esa función de falso 9, donde tenía que jugar siempre por dentro, sino que ya estaba un poco más anárquico. Y Plata comenzaba de la nada ya caer a los costados. Caía a la derecha, caía a la izquierda. Más de una vez aparecía casi que como un extremo. Ya se movía por todo el frente de ataque a placer. Y ustedes saben que Gonzalo es un jugador muy desequilibrante en el 1 contra 1. Y si vos, como técnico de él, le das la libertad para que él haga lo que quiera, probablemente él te va a responder bien. Y probablemente va a causar problemas en el área rival. Y en este partido lo pudimos ver. Minuto 61. Y hay una jugada en la cual Gerson hace una pared con Bruno Enrique, descarga a Gerson para la izquierda y aparece Gonzalo Plata, lo encara a malo gusto, engancha hacia adentro, patea durísimo y obliga a Robert Sánchez a meter una tajada fenomenal arriba. Entonces estamos hablando de que ya en tan solo 6 minutos del segundo tiempo, Plata había tenido 2 intervenciones directas de ataque para su equipo. Todavía Flamengo perdía, pero ya Plata estaba siendo un jugador imponente. Un minuto más tarde, al minuto 62, llega el empate de Flamengo. Y fue con una jugada en la cual Gerson aparece nuevamente por derecha, manda un centro pasado para Gonzalo Plata y Gonzalo no fue egoísta, porque en vez de cabecear directo al arco del Chelsea, él interpretó muy bien que quizás lo más idóneo para esa acción era bajársela al primer palo a Bruno Enrique porque estaba entrando solo por el lado contrario y que Bruno Enrique pudiera definir. Plata lo hizo, Plata se vistió de asistidor, Bruno Enrique la empujó y el partido se empató 1-1. Entonces esta fue la tercera acción de influencia directa de Gonzalo Plata en el segundo tiempo y ya Gonzalo sumaba una asistencia de gol y Flamengo había empatado el partido 1-1. Decime si eso no es un jugador influyente. Obviamente sí. Bueno, minuto 65. Estamos hablando de solamente 3 minutos más tarde y llega el segundo gol de Flamengo. Pero ¿saben una cosa de ese segundo gol? Ese segundo gol se da a través de un córner. Un córner que cobra Pulgar, que lo baja Bruno Enrique y que el que martilla es Danilo. Ahí no participa Plata. Sin embargo, en la generación de ese córner sí. En la generación de ese córner sí participó. Porque para que ese córner se diera, fue una jugada nuevamente en la cual Plata apareció ya no por la zona izquierda, sino por la derecha. Porque, reitero, se estaba moviendo por todo el frente de ataque. Ya no estaba tan atado a esos 3 carriles internos como ocurrió en el primer tiempo. Ya en ese segundo tiempo Gonzalo estaba moviéndose por donde le diera la gana. Entonces apareció por la zona derecha, tomó la pelota, trató de encarar, terminó pateando, el balón rebotó en Levy Colwill y se fue al córner. No fue una acción de tanto peligro, pero repito, acabó en un tiro de esquina y en ese tiro de esquina Flamengo puso el partido 2-1. O sea que Plata, quieras o no, también acabó influyendo en el segundo gol. Y ya estábamos hablando de 4 acciones directas de Gonzalo en el segundo tiempo, de manera consecutiva, que ayudaron a que este panorama estuviera ocurriendo. A que el Flamengo ya estuviera por encima 2-1 en este partido. 4 de Plata consecutivas, impresionante. Después en el Chelsea, bueno, llega esta roja de Nico Jackson, el Chelsea se queda con 10, lo de Jackson impresentable, ¿no? 4 minutos y roja directa, de no creer. Cuando su equipo más lo necesitaba, fue cuando peor él actuó. Las cosas de Nico Jackson, de verdad, a veces son difíciles de entender. Y bueno, como si esto no fuera suficiente, muchachos, hay una quinta acción directa en la cual Gonzalo Plata tiene participación. Una quinta consecutiva. Fue al minuto 83 y significó para Flamengo ya liquidar este partido. Porque fue el gol de Wallace. Y fue una acción en la cual ya Plata aparece pegado a la raya. Si ustedes se dan cuenta en todas las 5 acciones que hemos mencionado, siempre Plata ha aparecido en una zona diferente de la cancha. Tremendo. Y bueno, esta vez no fue la excepción, apareció pegado a la raya en el carril externo de la derecha,
como un extremo a más no poder, casi que como un carrilero. Recibió la pelota, condujo la transición por esa banda, hizo una primera pared con Wallace, que Wallace se la devolvió de taco, que fue muy buena, y le sirvió a Plata para sacarse de encima un par de rivales y entrar al área del Chelsea. Una vez en el área del Chelsea, mete una segunda pared con Wallace. Wallace se la devuelve nuevamente y le queda a Gonzalo, que patea, la pelota rebota en Levi Colwill. Ahí también jugó un poco el factor de la suerte, porque le quedó bollando libre a Wallace, y Wallace, que estaba recién entrado, fusiló a Robert Sánchez y puso el partido 3-1. Pero fue otra acción en la cual hubo participación directa de Gonzalo Plata. Entonces fueron 5 consecutivas del ecuatoriano, en las cuales terminó marcando la diferencia. Participó, ya sea de manera directa o indirecta, en los 3 goles que hizo su equipo en este partido. Figurón total, Gonzalo Plata. Yo entiendo, alguien podría decir que la figura fue Bruno Enrique porque entró muy bien y marcó un gol, y también dio una asistencia de gol, y sería muy válido. Alguien más podría decir que fue Gerson porque también estuvo presente en 2 de las 3 anotaciones, y sería muy válido. Pero si alguien postula a Gonzalo Plata, también estaría perfecto, porque como mínimo tendría que estar en ese podio, ahí, entre los 3 más importantes de Flamengo en esta gran victoria. Muy bien por Gonzalo. ¿Saben algo para finalizar? Las cifras, las estadísticas del partido ratifican lo que estoy diciendo. Gonzalo cierra este encuentro futbolístico con 2 asistencias. La de cabeza para Bruno Enrique pues fue muy explícita y muy evidente. Y también le contaron la otra para Wallace, ¿no? Me parece que hay un rebote de por medio, pero bueno, según los números oficiales, cuenta como asistencia. Pero más allá de esto, miremos que Gonzalo Plata lideró a su equipo, al Flamengo, en esta victoria contra el Chelsea, en 3 ítems que fueron claves. El primero fue el ítem de las oportunidades de gol creadas. Plata fue el que más creó en Flamengo, con un total de 2 a lo largo de 90 minutos. El otro ítem en el cual Plata lideró el Flamengo fue en toques en el área rival, con un total de 7. Y el tercer ítem en el cual Plata lideró al Mengao fue en el ítem de remates totales. Tuvo un total de 3. Entonces estamos hablando de que Gonzalo, pues sin duda fue un protagonista de esta victoria. Y acá está sustentado, está fundamentado a partir de los números. Que ustedes saben que es algo fáctico, es algo a través de lo cual no se puede mentir. Y bueno, en esta oportunidad vemos que Plata lideró al Flamengo desde 3 datos que nos dejan ver que su injerencia en ataque fue más que directa y también más que importante. Partidazo de Gonzalo Plata, figurón total hoy. Del otro lado, Moisés en el segundo tiempo, bueno, siento yo que continuó más, con más de lo mismo, con más de esa soledad que habíamos marcado en la mitad de la cancha. El Chelsea, de cualquier manera, en esa segunda mitad, pues tuvo 2 chances importantes. Una ocurrió al minuto 57, que fue una pelota larga de Robert Sánchez. Delap le comió la espalda a Leo Pereira, y cuando quedó mano a mano con Rossi, Leo Pereira se la punteó y por poco termina en autogol. Se la punteó, lo bañó, lo colgó a Rossi, pasó por encima del arquero argentino y se fue cerca del arco de Flamengo. Pudo haber sido en ese momento el 2-0 a favor del Chelsea. Y una última, ya finalizando el partido para el Chelsea, que fue relativamente importante, fue un tiro libre de Pedro Neto que se desvió en la barrera y le quedó a el ex Barcelona, a Mark Yu, que pateó y bueno, Rossi achicó el espacio y terminó atajando ese balón. El Chelsea en general, más allá de que se haya quedado con 10 hombres y que eso le haya complicado el partido por la imprudencia de Nico Jackson, pues realmente siento yo que a lo largo de los 90 igual no se encontró. Por más de que iba ganando con esa jugada que aprovechó Pedro Neto, por más de que de pronto tuvo por ahí otra donde Delap pateó bien y Rossi atajó,
e incluso esta que mencioné antes en la cual Leo Pereira pudo haber hecho un autogol y Chelsea pudo haber puesto el partido 2-0 arriba. Más allá de todo eso, de ciertas circunstancias, colectivamente el equipo de Enzo Maresca no lució cómodo en el campo de juego. Cole Palmer, que es la figura, entró muy poco en contacto con la pelota. Digo la figura en cuanto a que es el jugador más talentoso del equipo, ¿no? Esta vez entró muy poco en contacto con la pelota. El propio Enzo tampoco fue un jugador tan desequilibrante. Y Moisés, repito, para mí estuvo más sacrificado que nunca. En un punto medio, en donde le daban mal ese primer pase en salida porque los que tenían que dárselo estaban muy imprecisos. Moisés, por ende, no podía recibir. Y en donde del otro lado, cada vez que recibía, las pocas veces que lograba recibir bien, sus dos interiores, que se supone que tenían que acompañarlo, estaban muy arriba y a Moisés le costaba conectar. Reece James por derecha y Enzo por izquierda no estaban tan cerca a él, que hubiese sido lo ideal en este encuentro futbolístico, como para que pudieran ayudarlo a que no fuera él la única opción para recibir el primer pase y a que además también hubiesen más opciones de descarga para Moisés en ese mediocampo de los Blues. Así que tampoco lo culpo, Moisés es un crack, normalmente siempre juega bien, hoy capaz que no jugó tan bien, pero fue más porque el propio sistema del equipo, colectivamente hablando, no lo ayudó para nada, todo lo contrario, lo terminó perjudicando un poco. Bueno, ahí está el resumen de este partido. Espero que les haya gustado el análisis. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran podrían donar $1 para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón. Este dólar se puede donar por YouTube o por Patreon. Cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por YouTube es acá abajo en la sección de comentarios. Es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario. A eso me refería, con la S de dinero, hacen clic allí y listo, cumplen con la donación. Si lo quieren hacer por Patreon, es en la sección de comentarios, ahí sí tienen que ir a los comentarios, porque ahí siempre yo les dejo un comentario en particular donde les doy el enlace de Patreon, el link. Hacen clic allí y también cumplen con la donación. Repito, cualquiera de las dos alternativas es más que válida, así que lo agradecemos un montón. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio y nos vemos en un próximo análisis, ya sea del Flamengo de Gonzalo Plata o del Chelsea de Moisés Caicedo en este emocionante e impredecible Mundial de Clubes 2025. Hasta luego.